A continuación, hablemos de salud mental. El día de hoy continuamos con el programa que iniciamos la semana pasada justamente sobre el diagnóstico y las enfermedades en el área de la salud mental. Habíamos hablado de que hay una serie de métodos o de formas que utilizamos para llegar a un diagnóstico. Habíamos hablado de la entrevista, familiar, una serie de elementos adicionales como las escalas que nos dan una ayuda en poner objetividad a elementos subjetivos, y también empezamos a hablar de cierto tipo de trastornos. Estos trastornos que están más orientados hacia el afecto, o si están más orientados hacia el pensamiento, o lo predominante en ellos es la ansiedad, y cómo todos estos elementos están interrelacionados haciendo nuestra conducta. Sí, ya habíamos mencionado que uno trata de identificar cuál es el síntoma primordial o el que está, no necesariamente que haya aparecido en primer lugar, sino el que está dominando la escena, dominando las alteraciones del paciente y cómo se han ido ramificando a otras de las funciones psíquicas, ¿no? Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante, que no es muy fácil a veces, pero yo sí creo que cuando uno logra tener muy claro eso, la orientación diagnóstica puede ser bastante más sólida en ese sentido, ¿no? Porque a veces no es tan fácil el determinar qué vino primero, qué es lo que está afectando mutuamente a las diferentes funciones. Y de ahí justamente lo importante de la entrevista psiquiátrica y de la información familiar que podemos obtener, porque eso va a justamente ayudarnos a afinar las cosas. Centrándonos en la parte del afecto, dentro del afecto hay dos elementos, lo que se llama una euforia o un estado de aceleramiento del pensamiento y del afecto, y un estado depresivo. Pueden haber dentro de este trastorno del afecto lo que llamamos trastorno bipolar, en el cual hay fluctuaciones o cambios desde un polo afectivo hacia el otro polo afectivo, o también pueden haber la permanencia en uno de los polos. Es muy raro, pero hay gente que puede tener un estado eufórico permanente y no hacer depresiones. Hay gente que tiene solamente depresiones y nunca hace ningún estado eufórico, y esas hablamos como la depresión mayor. Hay otro tipo de depresión a la que es menos intensa, pero más crónica, la cual le llamamos distimia. Cuando hablamos de las timias, estamos hablando del estado de ánimo de las personas. Entonces, la eutimia es el estado normal, la hipertimia es el aceleramiento, y la distimia es una baja de ese estado de ánimo. Ahora, evidentemente, todos los seres humanos, yo creo que el afecto de ninguno de nosotros es plano. Ninguno es horizontal, todos sin variaciones. Yo creo que todos tenemos variaciones, pero justamente uno tiene que tratar de valorar la intensidad, digamos, la profundidad y la frecuencia de esas variaciones y cómo estas repercuten en la conducta del sujeto, porque eso es uno de los puntos básicos, ¿no? Porque sí, uno puede tener un inconveniente, estar más alegre un día, más triste otro día, pero más o menos funciona dentro de ciertos parámetros y no altera su comportamiento habitual. Entonces es una de las cosas que debemos tratar de combinar, también tratar de entender si es que esa variación del afecto es la que está alterando esa conducta del paciente. Obviamente también hay que tomar en cuenta el cómo lo siente ese paciente, cómo ese paciente manifiesta esas variaciones anímicas. Porque el ejemplo que tú ponías, si alguien está permanentemente eufórico, pues va a sentirse muy bien, ¿no? Va a estar feliz de la vida. En cambio, si alguien está generalmente con el ánimo bajo, también tenemos el riesgo, como quien dice, entre comillas, que se acostumbre a estar así y no tome muy en cuenta estos tipos de variaciones o esa baja anímica. Y también hay elementos desde el temperamento que determinan estas fluctuaciones. Hay gente que temperamentalmente hace
cambios demasiado claros, sin llegar a ser una depresión o una euforia, pero la ciclotimia justamente se caracteriza porque unos días están más alegres, otros días están más tristones, pero no llega a ser ni depresión ni euforia, ¿no? Y es una forma temperamental de las personas de funcionar. Sí, cuando uno hace un diagnóstico le dicen, a ver, ¿era así o se ha hecho así? ¿Qué queremos decir con eso? Ha habido un recorrido, ha sido más o menos un patrón de conducta, de temperamento que ha tenido de siempre ese paciente con las variaciones habituales que todos tenemos, o es algo que de pronto irrumpe y de pronto significa un gran cambio. Ese, por ejemplo, yo creo que es un elemento muy importante para diagnosticar cuadros psicóticos, por ejemplo, ¿no? Pues ese cambio brusco, ese cambio, de pronto sucede un comportamiento absolutamente diferente al que tenía el paciente. Y si es que existieron o no existieron factores desencadenantes, es decir, hay algo que pasó que desencadenó en el cambio, es decir, la pérdida de un ser querido, la pérdida de algo muy valioso, puede desencadenar un estado de depresión o un estado parecido a la depresión, al cual llamamos duelo. El duelo tiene muchísimos síntomas parecidos a la depresión, y si no hicimos una buena investigación de los elementos adicionales que han estado pasando en la historia de la vida de ese paciente, podríamos estar dejando de lado elementos que son importantes para explicarnos el cambio. Así es, y evidentemente el cuándo se produjeron esos elementos o esos eventos y qué repercusión pueden o no pueden haber tenido. Inclusive hay muchas veces que son eventos que sucedieron atrás en la vida de ese paciente y que en un determinado momento como que no se les dio la debida importancia, como que no significaron mucho, pero luego a veces asociado a experiencias similares o experiencias que pueden traer el recuerdo de eso, pues también pueden constituirse un elemento importante. Refiriéndonos a esto, en estos últimos meses hemos sido testigos cómo el Ecuador ha recibido esta horrenda noticia de una enorme cantidad de niños que han sido abusados sexualmente. Esto, por ejemplo, va a determinar una impronta, una marca que más tarde en la vida puede desencadenar en trastornos como depresivos o de ansiedad o trastornos del sueño en formas crónicas, o incluso desencadenar estados alterados de pensamiento como psicosis, porque son elementos, dependiendo de la edad en la que se producen, que van a permanecer a lo largo del tiempo. Entonces, un factor desencadenante puede ser algo cercano o, como se mencionó, algo que pudo pasar hace mucho tiempo. Se habla, por ejemplo, de la pérdida de uno de los padres antes de los 8 años como uno de los factores realmente importantes a considerarse en depresión. El abuso sexual o elementos como estrés postraumático que pueden presentarse inmediatamente o meses o incluso años después. Sí, pero sí quisiera insistir en algo que tú mencionaste. Estos elementos o estas experiencias infantiles podrían en determinado momento, o sea, tampoco es que directamente van a causar después esos trastornos, ¿no? Es un factor de riesgo, evidentemente, es una carga, pero que esté ya así predeterminado. Un abuso sexual de forma infantil va a determinar en el casi 100% de los casos alteraciones más tarde si no fueron corregidas o intervenidas a tiempo. Si no fueron intervenidas a tiempo. De ahí la importancia en estos casos que se han estado hablando últimamente, de que existan gente que trabaje con esos niños para poder curar esa herida. Si ya se curó esa herida, probablemente lo que estamos haciendo es previniendo una patología más tarde. Pero si no se hizo eso, si se pasó por alto, se le ocultó, se cayó, se dijo no pasa nada, ya le ha de pasar, etcétera, etcétera, es casi 100% que va a tener una patología posterior. Se ha ido tomando conciencia de este tipo de situaciones y no imagino que no todos, pero buena parte de estos niños que han tenido estos inconvenientes, pues sí han recibido una atención, al menos una evaluación. Bueno, ahora esa es una parte de las que conocemos, claro. O sea, esas son las que se han denunciado. Detrás de eso hay una enorme cantidad de niños que han sufrido pues abuso, y eso lo vemos en la consulta,
de cómo más tarde en la vida empieza a aparecer ya síntomas o problemas y se relacionan a cosas que le pasaron y que trataron de estar en silencio o estuvieron en silencio. Lo que hablábamos en el programa anterior, me parece, es hacer ese corte biográfico del paciente, ¿no? Y a ver con qué elementos que pueden haber tenido, qué conductas, actitudes, sucesos que pueden haber tenido significación importante para ese niño. Tú hablabas hace un momento de un tema que es muy interesante, que en nuestro medio, pues, en determinada época fue muy frecuente la separación de los padres antes de los 8 años de edad. En la ola migratoria que tuvimos hace no muchos años, bueno, que siempre ha habido, pero que fue más intensa, yo creo que eso sí hemos visto las consecuencias de esa separación paterna por los viajes del padre o de la madre, muchas veces quizás más en la ausencia de la madre, ¿no? Es relativo cuál afecta más. Pero, por ejemplo, es un factor que sí lo hemos visto. Dependiendo de la edad, mucho, dependiendo ¿no? de la edad, de la relación que se haya dado. Y si es que hubieron o no hubieron padres sustitutos adecuados ante la ausencia de los padres ausentes. Es decir, en muchos de los casos se dieron relaciones muy estrechas con padres sustitutos y cuando los padres verdaderos regresan es un desarraigo, es una separación dolorosa de esos padres que fueron los padres sustitutos. Fueron otros casos en los cuales el padre sustituto no reunió las características adecuadas y es más fácil la reunión con padres verdaderos, pero es desgarrador en algunos casos como, por ejemplo, tíos o familiares cercanos les criaron a ciertos niños como si fueran sus propios hijos y regresa el padre que estuvo ausente y recupera a sus hijos y ni los hijos ni los tíos quieren devolverle. Entonces son cosas dramáticas, ¿no? que lastimosamente con esa ola de migración que tuvimos hace unos 10 años, 12 años, fue doloroso para muchísimas familias ecuatorianas. Sí, yo creo que en esa época sí se veían en consulta este tipo de problemas, ¿no? Entonces, de la adaptación, inclusive, y hay otra vertiente ahí, la adaptación de la gente que viajó y de la gente que luego regresó. Entonces, eso también es otro factor importante. Y todas estas cosas que estamos mencionando, pues son los aspectos, factores sociales, factores culturales, factores económicos, inclusive, que pueden en determinado momento incidir sobre la presentación de un trastorno mental. No solo los factores biológicos que tú muy bien mencionabas del programa pasado, ¿no? Sino este tipo de cosas también son. De ahí que es importante el considerar todos estos aspectos para intentar hacer un diagnóstico de ese paciente que nos consulta. Pasando a otro de los grupos sintomáticos importantes es la ansiedad. Y la ansiedad puede estar presente en prácticamente todas las alteraciones de carácter psiquiátrico. En algunas ese es el síntoma fundamental, es el elemento fundamental, y en otras es un elemento adicional. Se habló en el programa anterior de que en muchos casos tenemos comorbilidad. ¿Qué quiere decir comorbilidad? Que está presente un trastorno y otro trastorno al mismo tiempo. No es raro, por ejemplo, que haya un trastorno de ansiedad ligado a un trastorno depresivo. Es más bien raro la presentación pura de un trastorno depresivo sin elementos de ansiedad. Sí, yo creo que es uno de los acompañantes frecuentes la ansiedad, ¿no? Y esto de las comorbilidades se ve, por ejemplo, en el consumo de sustancias también. Abuso de alcohol, por ejemplo, que muchas veces está muy ligado a problemas depresivos o a problemas eufóricos que llevan al consumo de otro tipo de sustancias. Es más, muchos consideran que siempre va a haber una presencia de una comorbilidad si hablamos de trastornos, si consumo de sustancias en sí, ¿no? Entonces, evidentemente habrá sus matices, pero generalmente se encuentra esa unión de dos patologías. Y refiriéndonos a la parte de cómo estos trastornos han ido siendo incorporados dentro de los manuales, clasificaciones, y se ha ido recopilando información y se ha ido haciendo una especie de atlas que nos lleva a poder hacer diagnósticos acertados, y esos diagnósticos acertados nos lleven a tener tratamientos acertados. Eso también está de la mano con la evolución histórica que ha tenido la salud mental.
Nos vamos a unos anuncios y regresamos con ustedes en un minuto. Y dos amigos llegaron y empezaron a discutir. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! ¡Ojo! Es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Bienvenidos nuevamente a que continuemos hablando de salud mental. Y al final de la parte anterior de este programa nos estábamos refiriendo de que la explicación de los trastornos mentales a lo largo de la historia ha ido sufriendo una serie de evoluciones, de modificaciones, de explicaciones de qué es la explicación que nos lleva a entender al ser humano a través de su conducta. Sí, yo creo que siempre ha habido el tratar de buscar un porqué, ¿no? Diferentes explicaciones que inclusive algunas persisten, no por antiguas han dejado de tener vigencia, creo yo, en determinadas situaciones culturales también, ¿no? Yo creo que una de las más antiguas es toda la explicación sobrenatural de las enfermedades mentales, que yo creo que todos hemos revisado la historia de estas cosas, pues es una de las predominantes durante muchísimo tiempo. Entonces un castigo divino, premio divino, la enfermedad mandada por los dioses, es decir, no explicaban de esa forma, se trataba de explicar el por qué una determinada persona había enfermado. Eso ha sido parte, yo diría, del comienzo. Que esto se haya borrado actualmente, que ya no se considere, yo creo que en muchas poblaciones y para muchas personas eso todavía mantiene su vigencia, ¿no? Claro, y en algunas se le verá como una especie de castigo. Este es una especie de castigo divino por tales y tales cosas, en fin. Esa es una de las formas de explicación mágico-religiosas que persisten todavía en muchísima gente y en muchas culturas. La otra es una explicación en la cual hay un elemento vergonzoso, ocultarlo. Muchas familias es difícil que hayan hablado de personas, familiares, antecesores que hayan tenido trastornos mentales. Se le pone tierra sobre eso y no se habla, y eso dificulta, por ejemplo, en términos diagnósticos, relacionando lo anterior, una adecuada información. Y es vergonzoso porque era relacionado a un elemento mágico religioso o porque se salían de los patrones de conducta admitidos dentro de una sociedad. En el medioevo prácticamente a los pacientes mentales lo que hacían es ponerles en pequeñas barcas y lanzarles a los ríos, les ponían unos cuantos quintales de trigo, etcétera, etcétera, y algo para que vayan comiendo en el camino, y estas están hasta que se les acabe y lleguen a otro puerto y seguían, ¿no?, las naves de los locos. Y después esas naves de los locos se convirtieron en hospicios en los cuales se les encadenaba a los pacientes que tenían especialmente psicosis o conductas raras o que eran difíciles de manejar. Claro, si no se sabía por qué venía esto, pues la tendencia era los tengamos aislados, que no estén en la sociedad, que no estén en la comunidad, y los tengamos ahí encerrados allá entre ellos, los que les suceda. Y en esta misma época, la explicación mágico-religiosa y eso que se comienzan atrocidades terribles porque eran seres poseídos del demonio. Y entonces muchísimos de estos durante la época de la Inquisición
fueron quemados y torturados porque era la evidencia de la presencia del maligno dentro de ese ser humano, claro, y al cual había que sacar, ¿no? Eran agentes exorcismos del demonio y había que quemarlos. Los exorcismos es otro aspecto interesante de los intentos de tratamiento, de explicación de enfermedades mentales. Hay una serie de películas, una serie de historias, que en muchos se basan en hechos sucedidos y que sucedieron durante mucho tiempo. No me atrevería a decir que ya no se den ese tipo de cosas. Yo creo que hasta ahora existen sí, esta aproximación de exorcismos en elementos que claramente son patologías de la estructura mental de los individuos y que podrían ser abordados desde otro matiz. Ahí entramos en un territorio que es bastante deleznable, que es la religión, y no quisiera que entremos en ese punto, pero todavía existen exorcistas y exorcismos en algunos de los casos en los cuales la explicación, al parecer, es una posesión demoníaca que explicaría el cambio de conducta de las personas. Y otra forma de explicar también, en determinadas épocas se dio en la relación con los astros, del sol y la luna. De ahí que viene inclusive el término lunáticos, ¿no? Para los enfermos mentales. Entonces, la exposición o la influencia de las fuerzas gravitacionales o de la atracción de la luna o la cercanía de la luna, el sol a la tierra, como que se trataba de explicar con eso el que se den cierto tipo de alteraciones. Todo eso ha ido evolucionando a través del tiempo y han sido épocas en las cuales esas explicaciones han predominado. Luego, es interesante porque tenemos que mencionarlo, porque es una de las cosas que yo creo que es bien interesante dentro de nuestra historia. En el Incario, durante la época de los incas, ya se hicieron trepanaciones, es decir, operaciones a través del cerebro, probablemente como una especie de curación o búsqueda de mejoría de síntomas en algunos pacientes. Hay un cuadro de El Bosco de 1500 en el cual también se ve a un paciente, al parecer un supuesto cirujano, extrayendo la piedra de la locura, y ya se empieza como a ubicar a los trastornos de la conducta del individuo con el cerebro, ¿no? Y Pinel, más adelante, alrededor del 1800, libera a los locos de las cadenas en la Salpêtrière, un hospital importante en París, en Francia, y es un gran paso, es decir, considerar que estos son enfermos y no individuos que están poseídos, ni mucho menos, y tratados como animales con cadenas. La liberación de las cadenas de Pinel incluso llevaba un cuadro famoso de esto, ¿no? Sí, inclusive el intentar explicar por qué sucede esto, pues también intentaba justificar cierto tipo de tratamientos. Y tú mencionas las trepanaciones en el periodo incásico, pero luego hubo una larga época en la cual la psicocirugía fue, las lobotomías, eran cirugías que extirpaban partes del cerebro para tratar de mejorar los síntomas psiquiátricos. Que hasta ahora se puede hacer con otra técnica, algo muy localizado, algo muy preciso. Y en diagnósticos muy precisos. Pero hay que ver que este tipo de cosas han ido a lo largo del tiempo buscando siempre un porqué y un qué hacer ante estos trastornos, ¿no? Y en el porqué y qué hacer se han cometido una serie de terribles cosas en los pobres pacientes. Se les han estudiado con sangre, sudor y lágrimas, tanto de los médicos como de los pacientes, y se han hecho pues cosas desesperadas. Yo no me explico sino a través de la desesperación de qué puedo hacer por este paciente, el que se hagan cosas como las que hicieron, baños de aguas frías alternados con aguas calientes, chorros de agua, producirles estados de febriles, abscesos febriles hasta que convulsionen, y de ahí observar que las convulsiones ayudaban, que de una manera u otra se mejoraban ciertos síntomas, y eso llevó probablemente al desarrollo de la terapia electroconvulsiva, por ejemplo, sí, ¿no? Cuando uno se pone a pensar y a ver los medicamentos que utilizamos actualmente, los primeros no tienen más allá de 50, 60 años. Entonces imaginan ustedes toda la larga historia de intentos de mejorar
o de buscar cura para este tipo de enfermedades. Primero buscar una explicación y en base a esa explicación buscar una cura. Como les menciono, 50, 60 años que tenemos medicamentos que muchos han sido efectivos, otros no tanto, pero nos da una idea de qué pasaba en todos los siglos anteriores de lo que tenemos documentación, ¿no? Y sí, como decía el doctor Gallegos, es apenas en los últimos 50 o 60 años que las técnicas adicionales como tomografía por emisión de positrones, técnicas muy sofisticadas han ido explicándonos lo que antes era una verdadera caja negra cerrada y que no teníamos acceso, el cerebro. Y al entender el cerebro y las neurociencias ha ido surgiendo una serie de explicaciones y mejores tratamientos. Les esperamos la próxima semana a que hablemos de salud mental. Hasta la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.